Bueno, muy buenas tardes. Me complace darle la bienvenida a este salón de actos del Centro de Interpretación y de Recepción de Visitantes del Ayuntamiento de Córdoba, del Instituto Municipal de Turismo, donde estamos desarrollando todas las conferencias de este programa, de esta segunda edición del programa Córdoba en Púrpura. Hoy tenemos la presencia de, además de un gran profesional y un gran investigador de la música, de un gran amigo, al que conocí hace ya algunos años, ha pasado ya por Córdoba en algunas ocasiones, J. Martínez, ha pasado por el Festival Internacional de Música Sefardí y tuvimos la ocasión también de disfrutar de una magnífica exposición, de la que hablará luego, aquí en nuestro jardín botánico durante unos días, disfrutando de los instrumentos y de sus explicaciones. Como hemos empezado con un poquito de retraso, no me voy a parar mucho en su presentación, simplemente le voy a leer un poco su currículum y de qué va la conferencia de esta tarde, que es la reconstrucción del instrumentario musical alfonsí. Documentación, estudio organológico, reconstrucción y praxis de los instrumentos musicales representados en los códices alfonsíes en el siglo XIII. Es mucha y muy rica la información que nos ha llegado sobre la sociedad y las costumbres del siglo XIII gracias a las detalladas y delicadas iluminaciones que encontramos en algunas de las obras que el Scriptorium de Alfonso X el Sabio, bajo su mandato de ejecución, nos ha legado. Conocida es la pasión de este rey por la música y su devoción mariana, y como no podía ser de otro modo, en estos manuscritos quedaron reflejados los músicos e instrumentos musicales de la época. J. Martínez comenzó en 2004 a documentar, reconstruir y tañer estos instrumentos y en la actualidad posee la única colección completa del mundo de lo que él mismo llama Instrumentarium Musical Alfonsí y que cuenta con 70 piezas. En esta conferencia de esta tarde nos expone cómo ha sido este camino de investigación, sus frutos y cómo es posible volver a hacer sonar unos instrumentos que algún artista hace ahora 800 años dejó plasmado en estos códices de pergamino. Se nos presenta también cuál ha sido el proceso de reconstrucción de los instrumentos que ha documentado en las obras completas alfonsíes y lo hace acercando algunos ejemplos de distintas familias y desentrañando cuál ha sido el proceso para transformar un dibujo de dos dimensiones, en muchos casos incompleto, en un instrumento musical que cumpla su función principal y que además pueda ser usado en grupo. Se exponen las fuentes complementarias a la iconografía alfonsí y se analizan los compromisos que se han tenido que tomar para que las réplicas y las reconstrucciones sean instrumentos musicales y no meros elementos decorativos para un museo. Será una apasionante experiencia de arqueología musical práctica. Y, por supuesto, también comentarles que mañana disfrutaremos de Jota con todo su grupo que tenemos aquí presenciando la conferencia, que han venido desde diversas partes de España, Valencia y Barcelona, para mañana pues disfrutar también con un magnífico concierto en la Iglesia de la Magdalena y que, bueno, esperamos también con mucha expectación para disfrutarlo. Así que, Jota, muchas gracias por venir otra vez a Córdoba y todo tuyo. Muchas gracias, Rafael, por todo tu esfuerzo, tu trabajo y muchas gracias también al Ayuntamiento de Córdoba, por supuesto, y a IMTUR, que al final son los que hacen posible todo esto. Voy a hacer, digamos, como un paso muy ligero por un trabajo en el que llevo 15 años, ahí, digamos, investigando, y que es muchísima esa información, que se verá además plasmada en un libro que estará disponible, esperemos que en breve. Y bueno, como os digo, pues eso, vamos a hacer un poquito de explicación de cuál ha sido el trabajo y sin ánimo tampoco de dejaros demasiada información porque va a ser mucho lo que se podría hablar de ello, ¿no? Lo primero que me parece importante es quizá pues eso, ver cómo fue el inicio del proyecto, ¿no? y el por qué, cuáles son pues eso, el descubrimiento, motivaciones, por qué me decido a reconstruir estos instrumentos. Y es porque en los años 90 pues me aproximo a la música antigua, a la música medieval en particular, que es dentro de la música antigua, pues es la música, digamos, del periodo desde el siglo
V hasta el siglo XV, es la música que más me apasiona y me aproximo a ella tocando como instrumentista, tocando en otros grupos, colaborando. Y lo que primero me sorprende es que la mayoría de estos grupos no utilizan para interpretar, digamos, este repertorio medieval, instrumentos medievales. Está claro que no hay instrumentos medievales auténticos de la época porque todos están hechos de materiales como la madera, la piel, huesos, tripas, y todo eso se lo ha comido el tiempo y hay muy pocas representaciones, digamos, de instrumentos del periodo, aunque hay algunas. Pero a mí me sorprende pues eso, que de repente todos los grupos utilicen instrumentos folclóricos o instrumentos ya renacentistas. Eso hablando simplemente de los instrumentos, sin meternos, digamos, en estilos o en maneras de interpretar. Digamos que eso es lo que motiva en mí la curiosidad de decir cómo sonaría esta música con instrumentos, con los instrumentos de la época, ¿no? Los instrumentos del periodo. Y es lo que me hace que de alguna manera pues empiece a investigar, empiece a mirar manuscritos en los cuales aparecen estos instrumentos y vaya de algún modo formándome, porque son un montón de trabajos distintos los que tienes que hacer para al final terminar reconstruyendo un instrumento como este que hay aquí esta tarde, por ejemplo, y que termine sonando. O sea, que no sea, como decía Rafael, un mero artículo pues para tenerlo en una vitrina porque es muy bonito y es pues tienen que ser réplicas, pero tienen que ser también instrumentos prácticos. En concreto, con estos instrumentos alfonsíes, digamos que ahora veremos qué son para mí los instrumentos alfonsíes, para mí también es muy importante los artilugios sonoros representados, ¿no? Porque aunque en el periodo eran elementos, digamos, que no se utilizaban para hacer música, nosotros ahora, desde un punto de vista artístico y performático, pues sí que son elementos que utilizamos también para hacer música, porque generan, digamos, un color, una sonoridad que a nosotros nos aporta. Ya veremos qué artilugios pueden ser estos, ¿no? También me empezó a llamar mucho la atención los músicos representados, ¿no? O sea, estudiar pues con la vestimenta que llevaban o el paisaje o el lugar, el local en el cual estaban representados, pues cuál podía ser eso, su clase social, si eran profesionales o eran simplemente lo que ahora llamamos amateur, incluso la procedencia. Muchas veces viendo la imagen puedes prever de dónde puede ser ese juglar en concreto, ¿no? ese músico. También es muy importante la credibilidad de las representaciones. Para mí, sobre esto en el mundo de la musicología se ha hablado muchísimo, ¿no? Hay musicólogos que directamente desechan todas estas representaciones y dicen que son obra del artista, una idea que ha tenido y la ha plasmado ahí sin tener en cuenta, digamos, nada más, ¿no? Para mí es muy importante de algún modo demostrar si primero investigar y luego demostrar eso, si estas representaciones son reales. O sea, pudieron ser músicos que en este caso durante el siglo XIII tocaron, quizá en la corte de Alfonsío, quizá no, pero músicos que existieron, si incluso pudieron ser modelos que estuviesen pues eso, parados mientras un miniaturista los dibujaba. Para mí todo esto es importante, ¿no? La realidad o ficción, ¿no? de esos instrumentos. Y la realidad también o ficción de los dúos o agrupaciones, que luego veremos alguna que se plantean ahí. Hay veces que aparecen varios músicos y a mí me llama la atención, ¿no? El decir, o sea, esos músicos ahí representados pueden ser una formación real, creíble, una formación que en la época pudiera interpretar música para algún acto en concreto, o es una idea fantástica de un artista que dibujaba, ¿no? Entonces, todo mi trabajo, digamos, de estos 15 años se ha rondado alrededor de todo esto. De Alfonso X no vamos a hablar mucho para no extendernos demasiado, porque si no, no llegaremos al final, pero bueno, sí destacar de él, para mí, ¿no? Es ese concepto que tenía él como de recopilación universal, ¿no? Él de repente, seguramente por su formación, cuando era pequeño,
pues tiene esas ganas de saber, esas ganas de... Entonces se rodea de personajes de otras culturas simplemente porque hablaban otras lenguas, de judíos, de árabes, y empieza a traducir un montón de manuscritos que hasta la fecha no se sabía lo que decían, a no ser que fueras pues, árabe o musulmán si estaban escritos en árabe, o a no ser que fueras judío si estaban escritos en hebreo, empieza crea un grupo de trabajo que de algún modo traducen todos los manuscritos que van llegando, y con toda esa información él además decide aportar como su punto de vista, ¿no? Hacer como una recopilación universal, que he llamado yo, ¿no? Entonces, él hace libros sobre leyes, hace libros sobre estrellas. De hecho, hubo una época en la que su nombre era Alfonso X el astrólogo. O sea, lo llegaron a llamar el astrólogo antes del sabio. Hace libros que hablan de piedras, por ejemplo. Hace libros que hablan de cosas muy diversas, todo relacionado con toda esa información, ese saber que estaba adquiriendo, ¿no? Y luego, por otro lado, la importancia de la miniatura, Alfonso. Y las miniaturas, ¿qué son? Las miniaturas son estos dibujitos que aparecen en los códices, que ahora nos vamos a hartar a ver, un montón de ellos, y que se llaman miniaturas no porque sean pequeñas, aunque son pequeñas, sino porque están hechas con un material que es minio. Y a esto se le puede llamar, o de hecho lo llamamos también, iluminaciones. Pues si en algún momento digo la palabra iluminación, pues que sepáis de qué estoy hablando, ¿no? Se decía eso, ¿no? Que un manuscrito era más importante que otros simplemente si tenía o no tenía iluminaciones, o sea, si habían puesto dibujos en él y ornamentaciones, y la calidad de ellas, si estaban hechas por artistas mediocres, podríamos decir, o por artistas mucho más, los materiales. Había veces que incluso se ponía pan de oro en las mismas imágenes, o sea, dependiendo del poder adquisitivo del que ordenaba hacer el libro, pues digamos que el libro era más importante, ¿no? Y la información era como más preciosa y más precisa a la vez. ¿En qué códices hay representaciones musicales? Pues los que se hayan acercado un poquito sabrán que hay unos códices muy famosos que son las Cantigas de Santa María, en los cuales hay instrumentos, ¿vale? Pero hay en más sitios, que es parte de mi trabajo, ¿no? Mirar todos estos códices, la mayoría de ellos no he podido consultar los originales, porque son libros con 800 años que se conservan o los conservan en unas condiciones de seguridad muy grandes, ¿no? Entonces he tenido que consultar en la mayoría de los casos facsímiles, que son unas copias que hacen de estos libros, algunas de las copias tal cual, o sea, igual, utilizando en las páginas piel de cordero, que es con lo que se hacían las hojas, utilizando los mismos pigmentos y haciéndolo todo a mano, o sea, todo el libro a mano como se haría en la época, para de algún modo intentar ser lo más preciso posible. Pues he encontrado instrumentos en la cuarta parte de la General Historia, que es un libro que habla de la historia hasta el siglo XIII. Empieza, digamos, con el Génesis, porque en la época era muy importante la religión, y para ellos, digamos, que la Biblia era parte de la historia. O sea, no era algo fantástico, a lo mejor, como ahora podemos llegar a pensar algunos, sino que para ellos era historia, o sea, era real. Todo lo que contaba la Biblia había pasado. Empieza ahí y llega pues hasta su vida, hasta el siglo XIII. Pues ahí aparecen algunos instrumentos. La primera partida, que son unos libros que él hace de leyes, unos libros que además todavía se siguen utilizando. O sea, son libros, muchas de las leyes que él ya propuso se siguen utilizando. En este libro hay una cosa curiosísima, por ejemplo, y era que él no sé la ley ni lo que sea, pero una de las leyes que propone es que con cualquier consumición que tú tomaras en un bar tenían que ponerte una tapa, tenían que ponerte o sea, podríamos decir que la invención de la tapa fue por una ley de Alfonso X el Sabio, ¿no? ¿Para qué hace él esto? Para que la gente no solo bebiera, sino que también echara algo sólido al estómago y de esa manera combatir, entre comillas, un poco la borrachera, ¿no? Que te pudieras emborrachar. Es una anécdota. El Lapidario es un libro, por ejemplo, que habla de piedras y habla de astrología. También es un libro precioso y ahí también hemos encontrado algunos instrumentos.
el libro de los juegos, que se centra sobre todo en el ajedrez, porque era el juego de los reyes en esa época, pero también habla de otros juegos, de dados, de tablas. Ahí también hay instrumentos muy curiosos que veremos. Y luego las cantigas de Santa María que os decía, pues de ahí hay 4 códices y en 3 de estos 4 códices hemos encontrado instrumentos. El que más instrumentos tiene es el códice de los músicos, que por eso le han puesto ese nombre, que ahí podemos encontrar hasta 78 instrumentos. Y luego, pues eso, el códice de Florencia y el códice rico, que son además 2 códices como complementarios, ¿no? Ahí está, pues eso, la asignatura y el lugar exacto donde está guardado cada uno de estos códices. En la General Historia, que está en San Lorenzo del Escorial, lo que encontramos son 2 cuernos, ¿vale? La imagen la tengo solicitada, pero todavía no ha llegado, no ha sido posible. Y los están haciendo sonar en una ceremonia de iniciación hebrea. Es digamos, una idea, pues como os decía, ¿no? Como la historia para ellos empieza en el Génesis, pues gran parte de la historia, digamos que es la historia pues del pueblo hebreo, del pueblo que dio, digamos, el origen, ¿no? a toda la historia. En la primera partida, que os decía, este libro de leyes, solamente encontramos campanas. Y todas las campanas que encontramos, además, están cumpliendo una función, digamos. O sea, las campanas es uno de estos artilugios sonoros que os decía. En la época no era un instrumento musical. No se usaban las campanas, aunque luego veremos un instrumento compuesto de campanas que sí se podía hacer música, pero en general la campana en sí no era un instrumento musical, era un artilugio sonoro. Pero nosotros sí los usamos, o sea, sí conseguimos construir campanas totalmente afinadas y las usamos para nuestros conciertos. Y bueno, pongo ahí el ejemplo, pues eso, una de las campanas que aparece es en una ceremonia de excomunión, ¿no? en las que estaba muy claro, en esa hoja pues cuentan exactamente cómo era la ceremonia de excomunión, encendían unas velas, lo expulsaban digamos, de la fe cristiana y además pues hacían sonar unas campanas, que se ve ahí uno de los monjes tirando de una cuerdecita haciendo sonar la campana. El lapidario, que es este libro que habla de piedras y de astrología, en él encontramos una decoración así un poco especial y que además es casi como un poco adelantada, ¿no? a su tiempo, ¿no? Esto nos hace pensar también la idea de que en la corte de Alfonso X, digamos que los artistas que había estaban, digamos, como en lo que ahora llaman el nivel pro, ¿no? O sea, estaban totalmente al día de las tendencias, de lo que estaba ocurriendo, ¿no? Entonces, en este manuscrito, que es muy distinto a todos los demás, en toda su decoración, pues eso, encontramos esta decoración que ya se estaba iniciando en otros sitios como Inglaterra y Países Bajos y que aquí de repente también podemos encontrarlo, ¿no? Casi al mismo tiempo o incluso, como os digo, un poquito anticipado. Todas las imágenes son muy fantásticas, ¿no? Pero bueno, aparecen instrumentos, veremos algunos y mirándolos desde el punto de vista de un organólogo, son instrumentos posibles. Hemos reconstruido algunos y funcionan. Aquí tenemos algunos de ellos. Está a vuestra mano izquierda, podéis ver una página entera, digamos, de cómo funcionaría o cómo funciona este códice, ¿no? Ahí, por ejemplo, está hablando del signo de Aries y habla de una serie de piedras asociadas al signo de Aries y luego pues ahí hay un músico tocando un salterio, en el que se ve perfectamente pues cómo tañían el salterio, cómo se agrupaban las cuerdas dentro del salterio. O sea, tiene muchísima información esta imagen para ser, digamos, una imagen, en principio, fantástica, ¿no? Algo. A su derecha de este salterio, que es el instrumento cuadrado, vemos un instrumento triangular que es una rota. Es un instrumento que tuvo 200 años de vida, posiblemente. O sea, tenemos representaciones de él en el siglo XII, en el XIII, y luego desaparece. Es un instrumento que deja de utilizarse. Y debajo, pues sí que vemos ahí una figura un poco, pues eso, mezcla de bicho y de persona haciendo sonar ahí una trompeta. De estas imágenes es de las que más hay en este manuscrito. El libro de los juegos,
un libro interesantísimo por muchísimas razones, sobre todo por el tipo de personajes que salen, porque hay personajes no ya de las tres culturas, sino de todas las culturas posibles. Se ven personajes, pues eso, que parecen mongoles. En esta imagen se ven algunos árabes, de hecho son totalmente muy oscuros, son bereberes totalmente, ¿no? En este manuscrito da muchísima información sobre un montón de personajes que posiblemente pasaron por la corte de Alfonso X. Este manuscrito se hizo casi íntegramente en Sevilla, en los Reales Alcázares de Sevilla hicieron este manuscrito, lo que fue todo el texto y todas las imágenes. Cada página funciona de esta manera, ¿no? Hay como una jugada y abajo pues se explica la jugada. Se explica cómo funciona esa jugada y hay unos personajes ahí. En muchos de los casos, estos personajes en el texto no lo pone, pero los historiadores, por simbología y por otras historias, saben qué personajes eran. Hay muchos personajes conocidos de la época en este libro. Ampliados un poco los instrumentos para que los veáis, por la mano izquierda pues tenemos una doncella, que sería árabe por la vestimenta, que está tocando un laúd, un instrumento que se llama laúd, un instrumento rey en todo lo que fue al-Ándalus en esa época. El siguiente es un curioso arpa, que se llama, o ahora lo llamamos arpa persa. Es un instrumento que prácticamente desapareció. Ahora mismo en todo el mundo habrá dos intérpretes de este tipo de instrumentos. Es un instrumento muy, muy antiguo. Es un arpa que todavía tiene, pues si recordáis un poco la figura del arpa, es siempre como un triángulo, tiene tres palos, digamos, ¿no? Y este solamente tiene dos. Es un arpa, lo llamamos arpa abierta. Son arpas muy, muy curiosas, muy, muy antiguas. Luego tenemos una viola, el siguiente instrumento es una viola. Las violas no han evolucionado mucho, se parecen muchísimo a las violas del siglo XIII a las violas que se siguen tocando hoy en día, es muy similar. Y lo siguiente que no se ve muy bien, porque la miniatura está muy, muy castigada, es una cítola, que es un instrumento, digamos, que sería como una guitarra, ¿no? Para mí son las guitarras del siglo XIII, que es este instrumento que hemos traído aquí. En las cantigas de Santa María del Códice Rico, pues las imágenes funcionan de esta manera, las páginas. Hay una historia, en cada página se cuenta una historia, hay milagros de todos los colores, habla de muchísimas poblaciones, muchísimos personajes, muchísimas, digamos, sucesos de la vida del propio rey, y en cada una de las viñetas, digamos, pues se cuenta como una parte de la historia. Y cada hoja de estas acompaña al texto y a la música de una cantiga. Una cantiga pues era el contar un milagro sobre la Virgen o, como os digo, un hecho histórico o una alabanza. Muchas de estas cantigas son simples alabanzas. Y ampliados, pues vemos a la izquierda un músico de viola, un juglar de viola, que además sabemos que se llamaba Pedro de Sigrar. En la cantiga nos dicen el nombre. Y en otros manuscritos se ha encontrado música de este trovador, o sea que fue un trovador que existió, o sea, real. No se lo inventó el que escribió la cantiga, no dijo, pues le pongo Pedro de Sigrar porque me suena bien. En la siguiente cantiga se ven dos añafiles, que son dos trompetas naturales, dos trompetas rectas. Las trompetas siempre funcionaban por parejas, o eran dos, o eran cuatro, o eran ocho. Y en este caso la escena es muy curiosa porque están tocando dos trompetas y hay un grupo de danzantes, que es una cosa también bastante inédita, ¿no? Lo normal es que encuentres danzantes con otro tipo de instrumentos, ¿no? Con trompetas. Aquí están celebrando una niña que se pierde y, bueno, su madre se encomienda a Santa María y aparece la niña, digamos, la Virgen la trae como en brazos, ¿no? Y todo el pueblo, pues, celebra esta fiesta, pues, con añafiles y danzas. La siguiente imagen es uno de estas agrupaciones instrumentales en las que se pueden ver varios instrumentos. Se ven así de derecha a izquierda, hay unos címbalos, una rota, que es como un arpa salterio, hay un salterio con forma de trapecio, hay un laúd y hay un instrumento que se llama rabab o rebab, que es un instrumento que se sigue tocando en el norte de África, en Marruecos,
tal cual, el mismo instrumento. En el Códice de Florencia hay muy poquitos instrumentos, pero bueno, ahí os he traído un par de imágenes curiosas, ¿no? Y es en la cantiga 209, las cantigas tienen todas puestas un numerito para identificarlas. Y pues en la cantiga 209 nos cuenta cómo el rey está en Vitoria, cae enfermo, los médicos no conseguían curarlo, y él dice, traerme el libro de las cantigas, se lo puso en el pecho y de repente sanó. O sea, eso nos cuenta, digamos, una historia del rey que puede ser más o menos fantástica, pero también nos da la idea de que el rey ya tenía un libro de cantigas hecho en vida, o sea, no se terminaron todos, digamos, al final de sus días, que es la teoría habitual, o sea, él ya tenía un libro antes y además viajaba con él, o sea, era un libro con el que viajaba, un libro que se llevaba con toda su corte. En el Códice de los Músicos, que es el más extenso, pues funciona, como podéis ver a la izquierda, pues eso, una hoja en la que se ve una miniatura con unos juglares tocando unos instrumentos, y luego está toda la música, que son esas notas cuadraditas que veis sobre líneas, y después el texto. Todos funcionan así. Y una, digamos, de cada 10, o sea, cada 10 cantigas, la 10, la 20, la 30, la 40, la 50, pues tienen esta imagen, todas las demás no. Y estas cantigas, además, son las cantigas de Lor. Son cantigas que ni narran un hecho histórico, ni tampoco narran, digamos, un milagro de la Virgen. Son de alabanza, ¿no? Para decir, pues eso, lo que en este caso el rey apreciaba a la Virgen y en muchos casos, ¿por qué la loaba a ella y no loaba a cualquier otra dama, digamos, ¿no? Al final, después de toda la investigación, encontré 257 instrumentos y artilugios sonoros, todo metido ahí y tal, de todas las familias, membranófonos, idiófonos, aerófonos, cordófonos y combinados, que son instrumentos distintos que se tocan a la vez. Entonces, aquí siempre hago una porra, ¿no? Que es cuántos, o qué familia de instrumentos creéis que es la más representada. Membranófonos son tambores con parche, idiófonos son instrumentos tipo castañuelas, campanas, los aerófonos son los de viento, cordófonos, instrumentos de cuerda y combinados, varios instrumentos. Cordófonos, dicen por ahí. Idiófonos, cordófonos. Vale, avanzamos. Pues los más representados son los cordófonos, efectivamente toda la familia de cordófonos como tal. Después los aerófonos y luego los idiófonos, si sumáramos las campanas en realidad serían los más representados, ¿vale? Pero si excluimos las campanas, que no son tanto instrumentos, sino más bien artilugios sonoros, pues es de esa manera. Y ahí pues tengo puesto, pues eso, hay 3 membranófonos, 7 idiófonos, 2 de ellos golpeados, 4 entrechocados, 1 agitado y luego las 126 campanas. Aerófonos hay 20 de embocadura, que son, pues eso, tipo flauta, tipo trompeta, 8 de bisel, que son los tipo flauta, 12 de lengüeta simple, 11 de lengüeta doble y 1 de lengüeta múltiple, que son varias lengüetas distintas que suenan a la vez. Cordófonos, pues ahí están los frotados, están los punteados, que pueden tener mango, pueden no tener mango. Bueno, digamos que es un poco como un resumen, ¿no?, de todas estas conclusiones. Membranófonos, los más destacados para mí son unos tambores que podéis ver a la mano derecha, que están en una cantiga que habla de una batalla. Y es muy curioso un tambor de ellos que tiene como una forma octogonal, ¿no? Es un instrumento bastante inédito y que por supuesto tenemos reconstruido. Y a la mano izquierda podéis ver a una juglaresa que está tocando una tarilla, que es como una darbuka, lo que ahora llamamos darbuka. Y que además sabemos que estos 2 músicos de esta miniatura son judíos, porque llevan no sé cómo se llama, ¿no?, pero una señal cosida en la ropa que les obligaban a llevarla para que luego, si lees, digamos, las crónicas de la época, también dicen que aunque esto era una ley de esas que aparecían en las leyes de Alfonso X, no se le hacía tanto caso. O sea, en realidad en España fueron un poco más flexibles con esta normativa. Pero desde luego en la miniatura están marcados. O sea, de algún modo el miniaturista nos quiso decir, estos músicos son judíos.
Idiófonos, pues ahí relaciono también campaniles que hay, tablillas, que son las tatarabuelas de las castañuelas, címbalos, que son como platillos, campanas de mano, que se siguen utilizando hoy todavía en la liturgia, en algunos actos así importantes, y bueno, las campanas de las torres, que hay muchísimas. Aquí os he puesto los más significativos. El de arriba a la izquierda es un campanil de correa, es un campanil que funciona tirando de los badajos y que además tiene el detalle, si lo veis, que en las bolas de donde tira el juglar hay unas letras. Estas letras se corresponden con la notación musical de la época. O sea, podemos saber qué nota daba cada una de las campanas y saber además, pues eso, que la tesitura musical en la cual se movía este instrumento. Para los músicos, los intérpretes, es una información súper valiosa. El siguiente es un campanil que solamente tiene 3 campanas y se toca con unos martillitos que se ven ahí y que además lo han puesto ahí como en una bonita torrecita. Y el siguiente son las tatarabuelas de las castañuelas que os decía, ¿no? Estas tablillas. Y abajo los címbalos. Aquí algunos ejemplos de campanas que además están volteando, porque muchas veces las campanas se representan en el campanario, pero están quietas. En estos 3 ejemplos las campanas están sonando. Las del medio, recuerdo que son representarían a la Catedral de Zaragoza, y las otras no recuerdo ahora, pero siempre, digamos que de cada cantiga, de la información de cada cantiga, del texto, puedes extraer en el sitio exacto en el que estaban, en el monasterio, en la iglesia o en el lugar en el que estaban. Aerófonos de embocadura, que son esta familia de trompetas, pues tenemos ahí los más curiosos, los de la izquierda, que son 2 trompas. Pues nosotros las hemos interpretado como instrumentos de madera, porque hay instrumentos en la zona de los Alpes exactamente iguales que este, tocándose hoy en día en la música popular. El del centro es una representación curiosa, ¿no? Que es como el dios del viento que está haciendo sonar un cuerno. Esta es una cantiga además en la que este viento, digamos, o este dios del viento está avisando a un monje que tenía la debilidad de la carne y estaba en la cama, ¿no? Con una doncella, y es el viento con este cuerno el que viene a avisarle, ¿no? De que es la hora nona, creo que es, a la que tiene que ir y que tiene ya que dejar de pecar y irse a rezar, ¿no? Y los siguientes son unos añafiles, que son unas trompetas naturales que se utilizaban también, sobre todo para actos heráldicos, ¿no? Y para la batalla. Arriba, no sé si se diferencian bien ahí, si se ven encima de los añafiles, hay 2 cuernos pequeñitos que están en una tiendecita que aparece de una cantiga que habla de Morella, y son pues eso, unas pequeñas bocinas, nosotros las llamamos bocinas, son instrumentos que se utilizaban para hacer señales. Aerófonos de bisel, pues hay que destacar sobre todo pues que tenemos los 3 tipos de aerófonos de bisel: flautas traveseras, flautas que se tocan, digamos, de manera horizontal, flautas oblicuas, como la de la izquierda, y flautas de pico, que es la flauta más común, la más conocida. En el concierto de mañana podremos escuchar las 3. Lengüeta simple, que es un sistema, digamos, que funciona por vibración, son instrumentos de la familia de los oboes, y pues podemos encontrar esos instrumentos como el albogue, caramillo, gaitillas, sodrecillos, gaita de vejiga, que se llama de vejiga porque se hacía con una vejiga de cerdo, era la que digamos soportaba el aire dentro, y la unedas, que es un instrumento que aún se sigue tocando en Cerdeña, un instrumento de 3 tubos, para que pueda hacer tres voces a la vez, digamos. Estas son estas gaitas de vejiga que os comentaba, con esas formas además así tan arqueadas y tan interesantes. Instrumentos de lengüeta doble, son instrumentos en los que son 2 lengüetas las que vibran y producen el sonido, son instrumentos muy potentes. Pues tenemos chirimías. La chirimía más conocida ahora mismo en nuestro país es la dulzaina. Todo el mundo habrá oído hablar de la dulzaina castellana, ¿no? Y hay
Pues en Valencia la llaman dolçaina, en Cataluña lo llaman gralla. O sea, digamos que hay varias regiones en las que sigue tocándose este tipo de instrumentos. El albogón, que es un nombre que hay que coger con pinzas, porque al final para mí es como una chirimía, pero bueno, dentro, digamos, del mundo académico se ha decidido identificarlo como el albogón, pero no está muy claro. Y el aulos, que es un instrumento que viene de la tradición griega y que es el que está representado aquí en esta imagen, que sería como estar tocando dos chirimías a la vez, ¿no? Dos instrumentos bastante potentes. Aquí vemos estas chirimías más cortas, en dos de las representaciones de este códice de los músicos. Aquí vemos una gaita que tiene a todos los musicólogos descolocados, porque es una gaita que se adelanta a su tiempo. Es una gaita, si conocéis el funcionamiento de la gaita, pues la gaita tiene, digamos, un tubo que hace melodías y luego tiene uno o varios tubos que hacen una nota pedal. Esta gaita tiene dos tubos melódicos, que ya es algo muy moderno para la época, ¿vale? Y tiene 4 bordones, que no hay ninguna otra gaita en todo el periodo, digamos, de lo que es la historia del arte, no hay ninguna gaita representada con 4 bordones. O sea, lo normal, la gaita que más bordones tiene ahora mismo en la música popular europea es la gaita escocesa, que tiene 3. Tiene 3 bordones. Eso dentro del folclore. Pero dentro, digamos, de las representaciones artísticas, hasta el día de hoy, no hay ninguna gaita con 4 bordones. Entonces, es un instrumento que ha dado mucho que hablar, entre otras cosas, porque dicen, el que lo diseñó se lo inventó. Es un instrumento que se lo inventó. Y de algún modo, pues incluso se avanzó a esta idea del doble puntero, ¿no? Del doble tubo melódico, y ya está. Por poneros un ejemplo, de los 70 que podríamos poner, que es de lo que la colección completa, pues os he traído un vídeo del constructor de este instrumento, que además lo toca, y ahora mismo es la única persona en el mundo capaz de tocar este instrumento, porque exige una disciplina, digamos, y una fortaleza grandísima. Él es checo, es un tío gigante, y escuchamos un poquito para que veáis cómo suena, ¿no? También como demostración que muchas veces el simple hecho de que una imagen nos parezca como, eso es imposible, no, es una fantasía. No, vamos a intentarlo, vamos a reconstruir el instrumento y vamos a ver qué pasa. Ahí están sonando, digamos, los dos tubos melódicos y de los 4 bordones solo 2, no están sonando los 4, ¿vale? Y eso ya es una fuerza brutal, o sea, tienes que tener una capacidad pulmonar grandísima y eso ya es difícil. O sea, consideramos que los 4 bordones a la vez no podrían sonar, a no ser que fueses un semidios, ¿no? Pero de algún modo el instrumento funciona, el instrumento ya veis que es útil. Y nada, además es un trabajo que estamos haciendo, que es el de grabar, digamos, vídeos con todos estos instrumentos reconstruidos
y los pondremos en un canal de YouTube para que todo el mundo de algún modo pueda acercarse y decir, ay, pues ¿cómo sonará un odrecillo? Y poder escucharlo, digamos, ¿no? Es otro de los trabajos en los que estamos invirtiendo el tiempo. Cordófonos frotados, pues aparecen violas, muchas violas, es lo que más aparece. Algunas violas incluso apoyadas encima de la pierna. Y luego hay rabeles, rebab, que son instrumentos muy tradicionales que se siguen utilizando hoy en día. Pues el rabel, por ejemplo, en el norte de España se toca muchísimo. Y el rebab, como decía, se sigue tocando en Marruecos para acompañar la música andalusí. Y luego la sinfonía, que es un instrumento, digamos, la viola de rueda más curiosa, que es el que está arriba del todo a la derecha. Es una viola que, digamos que en vez de funcionar con un arco, funciona con una rueda que se acciona con una manivela. Mañana también podéis verla en el concierto. Para el concierto de mañana hemos traído 20 instrumentos, que no son pocos, y estáis todos invitados, los que estáis aquí y los que nos estáis viendo desde casa, si estáis cerca, veniros porque va a ser una auténtica pues eso, experiencia alfonsí, lo primero, y por otro lado, pues también una puesta en práctica de esta teoría nuestra de arqueología experimental musical. Más cordófonos punteados, pues estas rotas que os decía, que es un instrumento que solamente tuvo como 200 años, después desapareció, dejó de usarse, no se toca en la música tradicional de ningún sitio, pero que es el cordófono punteado sin mango más representado. O sea, está más representado que cualquier salterio, cualquier arpa, cuando se supone que el arpa era el instrumento más importante, pues en los códices alfonsíes, de alguna manera, este salterio arpa, que posiblemente fuese un instrumento como un invento, un prototipo, ¿no? Algo con lo que se estaba jugando y que como no funcionaba, pues cuando empezó a aparecer quizá la polifonía, pues dijeron, no nos sirve y dejaron de usarlo, ¿no? Aquí vemos un poco más grande este arpa persa que os decía a la mano izquierda y a la mano derecha un salterio muy curioso que podremos escuchar mañana también. Un salterio que funciona de una manera un poco especial. Cordófonos punteados de mango, pues ahí tenemos lo que se llama guiterna o guitarra también, que son los de la izquierda, que para algunos son además los tatarabuelos de las bandurrias y los laudes actuales. Y el laúd, que hay a la mano derecha, que es un instrumento además que si podéis ver un laúd árabe ahora mismo, un laúd marroquí, es casi lo mismo, es casi el mismo instrumento, con la roseta central, algunas veces oído, golpeador, el puente en la parte delantera de la tapa, o sea, es un instrumento que se ha movido poquísimo. De mango largo podemos encontrar muchísimos también, que son además los antecesores, digamos, de estas guitarras nuestras, ¿no? De estas guitarras que se tocan ahora, no solamente en la península, nuestra guitarra española, sino otro tipo de guitarras que se tocan en toda Europa. Aquí hay algunos ejemplos también de estas guitarras o laúdes de mango largo, que se llaman, digamos, técnicamente. Y el único instrumento combinado que aparece es este, que también podremos escucharlo mañana, que es una flauta que se toca con una mano, mientras que con la otra mano tocas el tambor. Esto está representado en la música folclórica de toda la península. Se toca desde el País Vasco hasta en el Rocío. O sea que es un instrumento que de alguna manera ha pervivido. Todos estos instrumentos que no han desaparecido ayudan muchísimo a la hora de reconstruir, porque es una fuente de inspiración, ¿no? Una fuente de ver cómo se construye el instrumento, cómo funciona, cómo se puede tocar, porque si no en muchos casos seríamos incapaces, ¿no? De saber cómo puede funcionar. También hablé o hablaré en el libro sobre cantores, porque hay muchos grupos de cantores representados, también de todas las escenas de danza, porque por esa conexión que tiene la danza con la música. Y nada, el problema fundamental con el que te encuentras cuando empiezas con este trabajo es el nombre de los instrumentos, ¿no? Porque no te ponen debajo de la miniatura el nombre del instrumento, que estaría guay, pero no. Los nombres los tenemos que sacar de otro sitio. Entonces, algunas veces, uniendo la información de muchos documentos, llegas a la conclusión de este instrumento se llama así. Pero en la mayoría de los casos no ocurre. Y al final se llega como a convenios para entendernos,
pero hay muchísimos instrumentos que no están claros, no está claro cómo se llamaba. Y sacamos la información, pues como os digo, literatura de la época, libros de cuentas, por ejemplo, en los que dicen, pues al juglar de Cito la fulano de tal se le pagaron 300 sueldos por su participación en la procesión de lo que sea. Se saca de ahí. Y en los propios textos de las obras alfonsíes también hemos encontrado un montón de referencias a nombres de instrumentos, ¿no? Ahí detallo algunos. Bueno, esta es una foto de parte de la colección, ahí no están todos. Podríamos hablar de muchísimas más cosas, pero yo creo que estamos ya un poco en hora, entonces no lo dejaremos para otro rato, que son pues eso, los problemas concretos de determinadas familias de instrumentos en las que nos faltan piezas para que puedan sonar, pero que nosotros tenemos que ponerlas. Y al final, como lo que consiste en mi trabajo es en hacer que todos estos instrumentos sean prácticos, funcionen, igual que funcionaron en el siglo XIII, pues hay veces que tienes que tomarte la licencia de decir, pues aunque no tenga esta pieza, yo sé que tiene que ponerse porque si no, no funciona. En 2017, me parece, creé un ensemble para tocar únicamente estos instrumentos alfonsíes con el repertorio alfonsí y digamos que para generar, digamos, pues un poco de, o poner en valor todo este trabajo, ¿no? Es una idea también fantástica porque no hay ninguna representación, digamos, en las miniaturas tan grande. Máximo hay 5 músicos y nosotros llegamos a ser algunas veces hasta 10. O sea, es casi como una orquesta andalusí que en la época no existía. O sea, de hecho la música como concepto concierto no existía. En la época la música era como un radiocassette. Se ponía de ambiente para determinados momentos y esa era la función que tenía. Pero bueno, nos parece importante de algún modo pues hacer sonar todos estos instrumentos y sonarlos juntos. Hablaremos también en otro momento de la realidad o ficción de estas agrupaciones propuestas, pero como resumen os diré que todas ellas están puestas en práctica. El libro que voy a publicar tiene 3 discos en los que hacemos sonar 45 miniaturas de estas y estas 2 miniaturas las hacemos sonar. O sea, cogemos todos esos instrumentos que hay en cada una de ellas y los hacemos sonar juntos y funciona. O sea, eso de algún modo demuestra que son representaciones reales, o sea, que no son imaginación de un artista. Daros las gracias y, bueno, mañana nos vemos en la iglesia de la Magdalena. He traído algunos libros y algunos discos por si alguien quiere llevarse un recuerdo. Y si os parece, pues por si alguno mañana no puede ir al concierto, pues os hacemos sonar uno de ellos, este que ha venido hoy, esta guitarra, para que veáis un poco el resultado de... Como poden persas culpas os homeses contreitos, así poden per la Virgen despois de cesar os feitos. O naboa un home por pecados que fechera, que foi tole todos nembros da dor que houbera, e durou así 5 anos que moverse non podera, así había 2 nembros todos do corpo maltreito. Como poden persas culpas os homes e contreitos, así poden per la Virgen. Como poden persas culpas os homes e contreitos, así poden per la Virgen despois de cesar os feitos. Muchas gracias. Si hay tiempo y hay alguna pregunta, tenéis el micro a vuestra disposición. Sí, bueno, si alguien quiere hacer alguna pregunta, que la solicite ahora el micro. ¿Se oye bien? No. ¿Se oye? ¿Hola? Ahora Ahora sí.
Bueno, yo tengo 2 o 3 preguntas, pero las digo muy rápido. He visto en las miniaturas, se representa al rey Alfonso X, me imagino, ¿no? He visto mucho figuras de reyes, me he imaginado que sería él. Me la has contestado durante la intervención que se sabe perfectamente, o casi en todos sitios, de dónde son esas miniaturas, el lugar en el que se reproduce, ¿verdad? No sé si habrá alguna referente a Córdoba, es por curiosidad ya de aquí. Y bueno, ¿y quién reconstruye? Es decir, estas piezas, estos instrumentos musicales, ¿quién es el luthier? ¿Qué las hace? ¿Las haces tú mismo? ¿Tienes algún artesano? Aquí en Córdoba tenemos grandes artesanos de guitarra, pero no sé, ¿quién se dedica horas y horas y horas a recuperar estos instrumentos para vosotros y para, me imagino, que otras agrupaciones musicales parecidas? Sí. Muchas gracias. Sí, el rey está representado en varias cantigas y casi siempre, bueno, por ejemplo, en los prólogos de los 2 libros de cantigas de Santa María, pues él aparece en el centro como diciendo, soy el compositor de este libro, ¿no? Y luego hay una cantiga, hay la cantiga número 100, que aparece un músico, un supuesto rey, tocando, aunque no está coronado, pero sí está vestido como un rey, tocando una viola, y se supone que es el rey Alfonso X, aunque ahí hay dudas también, porque en general en sus manuscritos cuando aparece representado siempre lleva puesta ropa con los, digamos, con una simbología como muy regia, ¿no? Y en este caso pues no lo tiene. Este, por ejemplo, en el que es la portada del disco, sí es Alfonso X, que está, digamos, loando a la Virgen María, Santa María, y tiene pues eso, tiene esos músicos ahí tocando esos instrumentos, y en esta imagen también podemos ver gente bailando, gente danzando. Los instrumentos los reconstruyen luthieres, la mayoría de ellos especializados en reconstrucciones de instrumentos medievales, porque es en sí una especialidad, es complejo. Hay luthieres de toda Europa, además, o sea, hay muchos peninsulares porque al final la cercanía también ayuda mucho porque muchas veces eso, tienes que estar ahí codo con codo trabajando con el luthier para exactamente saber lo que necesitas o lo que tú consideras que tiene que ser. Tienes que ir haciendo pruebas. Hay instrumentos que se tienen que ir a la estufa y volver a empezar de nuevo. Entonces, es importante el trabajo ahí. Yo he reconstruido algunos facilitos, que digo yo, pero los más complejos están reconstruidos por luthieres ahí profesionales. Y faltaba una pregunta. Ah, sí, las localizaciones. De Córdoba no hay ninguna. De algún pueblo de cerca, sí, no recuerdo ahora el nombre de los pueblos, pero de algún pueblo cerquita sí, pero de Córdoba, capital, no hay ninguna. Pero sí en los textos pues siempre te dicen, ¿no? Esta cantiga que os quiero contar, pues habla de tal y ya está, ya sabes dónde están. Y es muy fácil en ese sentido. ¿Una pregunta más? Hola, ahí está. Estabas comentando que para el próximo disco vais a grabar, ¿no? En los discos, por ejemplo, esta figura que tienes ahora mismo atrás, ¿no? Haciendo sonar todos estos instrumentos a la vez para que se vea que es algo práctico. Y por ejemplo, y en este caso, lo que quería saber, por ejemplo, de esta figura o de otras, ¿tienen debajo ya la cantiga o tienes que elegir una tú para poner, digamos, a funcionar ese grupo? Claro. Estas imágenes siempre iluminan, digamos, lo que es la música y el texto de una cantiga. Siempre funciona de esa manera. Entonces, yo lo que he hecho, o la excusa que yo he cogido, es tocar la cantiga que hay al lado de la imagen con esos instrumentos. Eso no quiere decir que tuviera que ser así, ¿eh? O sea, en ningún momento, ninguno de los libros, ni en ninguna documentación que tengamos de la época, se nos dice la cantiga 260 había que tocarla con una gaita. No, o sea, es una fantasía que yo he creado por tener una excusa. Entonces, con esta formación en concreto, pues interpretamos la cantiga 100, porque está dentro de la cantiga 100, y esta está ya en el disco que ya tenemos publicado, esta cantiga ya está, y es una cantiga muy famosa, la habréis oído, Santa María, estrelado día, es la cantiga más famosa del mundo mundial, la aprenden los niños en el cole,
Y sí, está eso, interpretada con estos instrumentos y con un pequeñito grupo de cantantes. En este caso, además, es con un coro de voces blancas, que era también algo bastante común en la época, ¿no? Que hubiera coros de niños que interpretaran este tipo de repertorios y repertorios litúrgicos también. Nada. Hola, buenas tardes. Hola. Vamos a ver, una pregunta que quería hacerte. Se supone que todas las reconstrucciones que se hacen de los instrumentos se hacen en base siempre a las imágenes, o hay algún escrito o texto en el que se describa cómo es el instrumento o cómo se fabrica o cómo se produce, o simplemente es a partir de las imágenes. Sí, la base primera es la imagen. Una vez que identificas el instrumento en la imagen, pues ya empiezas a buscar otras informaciones. Por ejemplo, si sabes cómo se llama el instrumento, hay veces que incluso encuentras documentación en la cual te dice cómo se podría construir. Por ejemplo, hay una miniatura en la que aparece un órgano de mano, un órgano como el de la iglesia, pero un órgano muy pequeñito, que se toca con una mano y con la otra le das aire. Pues como ese instrumento sí sabemos que es un órgano de mano, porque además órgano de cuello también, en Cataluña lo llamaban órgano de cuello porque se lo colgaban con una cinta del cuello. Como sabemos que es ese instrumento, pues podemos buscar, digamos, en algunos textos, incluso tratados musicales de la época, información sobre él. Entonces, por ejemplo, de ese instrumento sabemos cómo se construían los tubos, porque ahí lo pone. Cómo se construían los tubos, qué proporción tenía que tener cada uno de los tubos para que fuese una nota distinta. En ese sentido es fácil. Otras veces, como no sabemos el nombre del instrumento, pues simplemente tenemos que buscar instrumentos parecidos en el folclore, por ejemplo, y agarrarnos a ellos. Otras veces ni tenemos información ni el nombre, ni se siguen tocando en el folclore. Entonces lo que hacemos es compararlo con otras imágenes. Si puede ser del mismo periodo, mejor. Y si no, pues de otros periodos. Y luego también nos dan muchísima información la arquitectura románica y gótica, por ejemplo. O sea, todos esos músicos que están en las portadas representando, tocando instrumentos, se cree que muchas de estas representaciones además están basadas primero en imágenes como estas de planas, digamos, o sea, de una única dimensión. Y sin embargo ya la representación en piedra ya te da las 3 dimensiones. Entonces lo que tenemos que hacer es, pues eso, en instrumentos concretos, las rotas, por ejemplo, que son estas salterios arpas, en estas imágenes, ahí se ve una, solo vemos un lado, no sabemos cómo era por el otro, ¿no? Y en otras imágenes la rota está por el otro lado. Entonces, ¿de dónde sacamos toda la información? Pues lo que te digo, de arquitectura románica, hay una portada donde haya un músico tocando esta rota, pones una escalera, te subes, la miras, la fotografías, y eso, digamos, que te complementa la información que no te da una imagen plana. Básicamente cada instrumento es una película, y hay algunos instrumentos de los que hemos reconstruido además que son únicos en el mundo, no se ha hecho ninguna otra reconstrucción, por la complicación que tiene su interpretación. Porque no nos ponemos de acuerdo. Uno dice que es de tal, de viento, o sea, de bisel, el otro dice que es de tal, el otro dice que tiene un... Pero al final nosotros hemos hecho como una apuesta, una investigación, y hemos dicho, este instrumento es este, con una justificación, claro, ¿por qué pensamos eso? No es un capricho. Y funciona un poco de esa manera, ¿no? Cada instrumento son pistas distintas. Es como hay que ser un poco detective y arqueólogo. A ti. Pues nada, si no hay nada más, os citamos para nuestro concierto mañana por si queréis, digamos, escuchar en práctica estos consorts. Y nada, muchas gracias de nuevo por la invitación.